Caballeros, señoritas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos nuevamente en una clase de educación ciudadana y en esta ocasión trabajaremos el fortalecimiento del sistema democrático. En gran medida, trabajar los puntos débiles, se podría decir, de la democracia y cómo nosotros como ciudadanos y también como clase política y como sociedad tenemos el deber eh, social de poder impulsar actitudes o políticas también en el caso de los gobernantes para mantener este sistema democrático lo más sano posible. Clase anterior, ya en la clase anterior trabajamos el concepto hemos trabajado el concepto de lo que es la ciudadanía y su importancia en el sistema democrático y cómo la ciudadanía en la clase anterior propiamente tal es y va a ser eje clave, eje clave del sistema democrático, ¿cierto? Trabajamos el tema de las normas jurídicas, ¿cierto? Establecidas por constitución, las normas morales que también cambian dependiendo de cada sociedad, el ranking de las democracias, por qué es importante cuidar la democracia, ¿ya? También la actividad estuvo centrada a lo gráfico y en gran medida cómo la ciudadanía tiene un punto de conexión importante con la democracia en sí, ¿ya? Y si en esta participación ciudadana activa, que también lo hemos abordado, el sistema democrático va en caída, va en bajada. Objetivo de la clase de hoy, caballeros, señoritas, es comprender el fortalecimiento del sistema democrático y las amenazas hacia la democracia, ya en gran medida que afecta a la democracia, como por ejemplo un concepto que está utilizado en muchas ocasiones en la actualidad, que es abstención electoral o desafección política, que lo vamos a abordar hoy día, ¿ya? ¿Cuáles son las principales amenazas de la democracia? Pregunta para comenzar la clase, pregunta de inicio de la sesión, con una imagen clásica de la democracia, las manos participando, ya, la igualdad, la inclusión, ya. ¿Cuáles son las principales amenazas de la democracia? Según ustedes, si pudieran elegir tres amenazas y categorizarlas, ¿cuál es la más importante? Eso es para comenzar. De los conflictos y consensos que se produce el sistema democrático en nuestro país, destacando la importancia del diálogo para solucionar discrepancias. Ya en gran medida esto hace alusión lo importante que es el diálogo y el consenso fundamental entre las diferentes posturas políticas de partidos políticos e ideologías, ¿ya? Y también de la sociedad, ¿ya? Cuando los consensos no llegan, el sistema democrático se inestabiliza, ¿ya? Tambalea, queda en jaque, ¿ya? Como por ejemplo en el año 1973, ¿cierto? No hubo un consenso político y las posturas se polarizaron y llegó a un quiebre democrático y la instauración de una dictadura, ¿ya? Por eso es muy importante llegar a acuerdos políticos, a acuerdos ciudadanos para poder defender y proteger y garantizar que la democracia va a subsistir y va a permanecer en el tiempo. Eso era como una pequeña introducción a la fuente siguiente. Como lo dije, existieron problemas de análisis de fuentes en gran parte de enseñanza media y va a ser un punto muy fundamental que vamos a trabajar es que leer fuentes, sacar ideas, ya, porque las siguientes actividades de verificación son con análisis de fuentes, ya, y con leer textos. Pregunta de desarrollo, como ya lo comenté. Democracia, conflictos y consensos. ¿Existen estos dos puntos importantes en un sistema democrático? ¿Ya? Los conflictos y los consensos forman parte del diálogo democrático. Lo tenemos más que presente. Y constituyen también una expresión del pluralismo de la sociedad, ¿ya? ¿Cierto? Libertad de expresión o libertad ideológica, ¿ya? Vamos a leer e ir comentando los puntos más importantes. No hay solución fácil para la ecuación conflicto versus consenso. La democracia no es una máquina que funcione por sí sola en cuanto se le insertan los principios adecuados. Ya sabemos cuáles son los principios fundamentales y las dimensiones fundamentales del sistema democrático, ¿cierto? Como la igualdad, el pluralismo, la libertad de expresión, las elecciones periódicas y libres, ¿cierto? La constitución, ya muy importante, el marco legal, el orden jurídico, etcétera, 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 ¿ya?
Una sociedad democrática requiere el compromiso de ciudadanos, muy importante, ustedes futuros ciudadanos y ciudadanas, que acepten el carácter inevitable de los conflictos políticos e intelectuales y la necesidad de actuar con tolerancia. Eso va a ser algo muy pero relevante en cuando ustedes participen en la vida ciudadana, se podría decir, ¿ya? Los conflictos y los consensos políticos son parte del sistema democrático, ¿ya? Sin estos conflictos y estos consensos no sería la democracia como ustedes la conocen en Chile, ¿cierto? La lucha entre el RN y el Partido Comunista, la lucha entre la democracia cristiana y parte de la izquierda o parte de la derecha, ¿ya? Pero tenemos que tener un orden para que estos conflictos y consensos se mantengan dentro del marco legal de Chile y no surjan estos quiebres democráticos que llevan a polarizar las posturas políticas o en gran medida, en un caso extremo, a que el país pierda el sistema democrático. Ya es muy, pero muy importante también el concepto de tolerancia, ¿ya? Desde esta perspectiva, es importante reconocer que muchos conflictos de una sociedad democrática no se deben al enfrentamiento del bien contra el mal, ¿ya? Bien contra el mal, Estados Unidos URSS, Estados Unidos China, China Canadá, o en este caso en Chile izquierda o derecha, o carabinero y sociedad civil, ¿cierto? Todo, gran parte de lo que pasa en la sociedad lo tendemos a polarizar, a dividir en dos, ¿cierto? O tú eres de un equipo, yo soy de otro, pero no está el término medio, o eres de una ideología política, pero no respeto la tuya y no está el término medio, ¿ya? Y eso también pasa en gran parte del mundo y Chile un claro reflejo, ¿ya? Y les coloco el ejemplo de octubre del 2019, donde Chile se polarizó y sigue dividido, ¿cierto? En los apruebo o en rechazo, ¿ya? Y existe como una pugna entre las dos ideas, ¿ya? Que en realidad deberíamos llegar a un consenso fundamental y pueden haber conflictos, ya es parte de la democracia, pero siempre y cuando respetemos el orden democrático, ¿ya? Sino el choque, perdón, entre diferentes interpretaciones de los derechos democráticos y las prioridades sociales, ¿cierto? En gran medida, las posturas ideológicas y los partidos políticos, y en Chile, hablo de Chile, tienen un ideal de cómo debería ser Chile según ideología, pero buscan el desarrollo de nuestro país, ya algunos más que otros, y les dejo la pregunta a ustedes, ¿qué ideología lo representa? ¿O qué ideología o qué pensamiento político o qué partido político ha hecho un bienestar mejor a nuestro país? Ya eso va a cada uno de ustedes, yo no me puedo meter en sus pensamientos, ¿ya? Eso para comenzar. ¿En la política chilena se enfrenta el bien contra el mal? Un segundo. ¿Sí o no? ¿Se enfrentará o no el bien contra el mal? ¿Quién es el bien? ¿Quién es el mal? ¿Ya? Pregunto también para ustedes. Piensen en Chile y piensen en el Chile del 2010 en adelante, en gran medida. ¿Ya? ¿Está el bien contra el mal? ¿O algo muy extremo? Ya. Se enfatiza en el cuidado de nuestro sistema democrático, realizando una pequeña reseña histórica en donde el país ha perdido la democracia. Ya esto en gran medida eh, hace alusión a la historia de nuestro país. Ya sabemos que Chile es independiente del año 1818, después hubo un periodo, ¿cierto?, de 1818 a 1831-33 que se llamó el periodo de la organización de la República de Chile, ¿cierto? O también un periodo de anarquía, aprendizaje político, ensayos constitucionales, hubieron guerras civiles, hubieron pérdidas de sistemas democráticos, ¿cierto? Como en la Guerra Civil de 1891, el parlamentarismo en 1925, que también ya lo abordaron también ustedes, perdón, el tema de Arturo Alessandri, el Río de Sable, la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, ¿ya? Después lo que pasó con Pinochet, o sea que Chile ha tenido una historia de golpes de Estado, ¿ya? Pero una historia menor en comparación con otros países. También estaría para ustedes, pueden investigar el país con mayor cantidad de golpes de Estado en América Latina. ¿Será Chile? ¿Será Bolivia? ¿Será Argentina? Lo pueden investigar y también van a conocer una información bastante relevante y pueden entender también un poquito la política nacional, ¿ya? Entonces, cuando no se cuida este sistema democrático, cuando el conflicto se polariza tanto y los consensos no llegan,
en algunas ocasiones y en algunos contextos históricos, que también es muy importante el contexto internacional, esto propicia y promueve el quiebre democrático, ¿ya? Y aquí coloqué una imagen de cómo deberíamos, bueno, ahora ustedes saben que el tema del distanciamiento social es muy importante, pero una imagen de cómo deberíamos estar juntos como sociedad y como solamente un Chile, ¿ya? En gran medida. ¿Por qué es importante cuidar la democracia? ¿Ya? Anteriormente se han dado múltiples ejemplos de cómo la democracia impacta de forma concreta en nuestra calidad de vida. Reflexionar en torno a los beneficios de este sistema de organización permite poner en perspectiva por qué es importante enfrentar los riesgos que la amenazan, ¿cierto? Ya sabemos lo bueno de la democracia y ustedes viven en un sistema democrático y conocen los beneficios que entrega este sistema democrático a gran parte de la población chilena. A toda debería ser, ¿ya? La democracia ha robustecido su alcance, va desde la garantía de la participación y la acción ciudadana en libertad hasta la satisfacción de necesidades sociales, la protección de poblaciones marginadas y su inclusión en equidad. ¿Ya? Esto también depende de cada país. ¿Ya? Si pensamos en el tema de Chile, la protección de las poblaciones marginadas, también se puede colocar en duda, ¿cierto? Quizás faltan esas políticas públicas sociales que estén orientadas a poder incorporar más a estos grupos o poblaciones marginadas, por ejemplo, el pueblo mapuche o el tema también de las mujeres, que ahora se han implementado diferentes políticas para poder incluirlas aún más dentro de la sociedad, ¿ya? Por ende, esta democracia ha robustecido, ¿cierto? Ha incrementado estas garantías sociales, ¿ya? Es decir, que todas las personas sin distinción alguna pueden beneficiarse de los dividendos del desarrollo y la prosperidad, ¿ya? También un ideal de la ONU y de los derechos fundamentales de todas las personas, ¿cierto? Una democracia saludable, participativa y que no deje a nadie atrás armoniza con el compromiso planetario por el desarrollo sostenible que plantea la Agenda al 2030, ¿ya? La Agenda al 2030 de la ONU, plantea diferentes o también conocido como los objetivos también del milenio, que fueron promulgados en el año 2003, ¿ya? Que supuestamente debían cumplirse en el 2015, pero no fue así. Eliminar la pobreza extrema, la hambruna, potenciar los sistemas de salud, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, en gran medida, busca el desarrollo sostenible de las sociedades, ¿ya? Uno de sus objetivos de esta Agenda del 2030 es el desarrollo sostenible. El 16 plantea promover sociedades pacíficas, justas, con instituciones sólidas, eficaces, responsables e inclusivas. ¿Ya? Eso es un pilar fundamental perdón, para que el sistema democrático pueda funcionar. ¿Ya? La democracia garantiza todos estos retos con el reflector puesto en las personas, sus derechos y libertades, ¿cierto? En gran medida lo que hemos trabajado durante estos meses de clases online, lo importante y lo relevante que es el sistema democrático, para el desarrollo de las sociedades. Y aquí viene un concepto muy importante para abordar, el tema de la desafección política. Ya, la desafección política en gran medida es como lo negativo de la política, es como desprenderse del sistema político. En gran medida la desafección política también puede ser comparada con la abstención electoral, ya como la gente ha perdido el amor, se podría decir, o el respeto, mejor dicho, hacia la política. Ya si pensamos en años anteriores, muchas personas respetaban la política porque se hacía de buena forma. Ya si pensamos actualmente, la política perdió su valor que tenía hace 70 años atrás en Chile, un ejemplo. Ya y esto lo dejé textual y una gran cita porque es muy importante que lo escriban. Ya esto es muy relevante que esté en sus cuadernos y que nunca se lo olvide. Para poder funcionar adecuadamente o correctamente, un sistema democrático requiere de la participación activa de todos, ¿cierto? Y todas, ¿ya? Sin embargo, diversas razones llevan a los individuos a desentenderse de las instituciones democráticas y de quienes ejercen cargos políticos, ¿ya? Desafección política, o sea, retirarse o participar poco dentro de la política, ¿ya? Esta actitud, que puede ir desde la indiferencia hasta la abierta oposición, ¿cierto? A no votar hasta cuestionar a la política, ¿ya? Tiende a aumentar los niveles de abstención electoral y la desconfianza social en la democracia misma, debilitándola progresivamente, ¿ya?
Eso en gran medida es la desafección, cuando la gente lentamente empieza a criticar a la política, critica la democracia, no participa o propiamente se encasilla en un sector que está criticando el sistema democrático y a la política, tiene relación con la desafección, ¿ya? Es alejarse de la política, ¿ya? Y es muy importante que lo escriban esto, ¿ya? Muy relevante. Eso en términos generales, ¿ya? La desafección política en Chile. El nivel de desafección política de una sociedad puede observarse a través de diferentes indicadores, ¿ya? O encuestas, ¿cierto? Como la CADEM, Adimar, la CACEN, también otra encuesta, y también con diferentes indicadores como el IDH, que es el indicador de desarrollo humano, ¿cierto? Que mide la calidad de Chile y también mide la participación política dentro de un país, ¿ya? Y la calidad de vida en sí, cómo está el sistema de salud, de educación o vivienda, ¿ya? Entonces, en Chile, viene un gráfico después, pasa un tema muy importante, ¿cierto? Recuperamos la democracia en el año 1990 y durante la dictadura queríamos participar y recuperamos la democracia y hubo una votación altísima en la elección presidencial del año 1989, ¿ya? Pero lentamente con el transcurso de las décadas se ha ido la gente desligando de la política, ha aumentado esta desafección por la política, ¿ya? Y también va pregunta para ustedes, ¿por qué creen que la gente y los movimientos sociales también han aumentado la crítica a la política, a los gobiernos, a las instituciones? ¿Ya? Muy importante. Pero la gente se ha ido desligando de participar dentro de la política. Entonces, criticamos, queremos participar más, pero a la vez no participamos votando, que es la mejor opción de poder promover un cambio, ¿cierto? No es una dicotomía, una diferencia. Pregunta para ustedes también, ¿ya? ¿Cómo podemos explicar estos altos niveles de desafección política en Chile? ¿Cómo? ¿Cómo se puede explicar que los movimientos sociales aumenten de una forma considerable? El movimiento homosexual, el movimiento estudiantil, las mujeres, el de los pueblos originarios, y aún así, mucho movimiento social, pero poca participación electoral, ¿ya? Trabajar recurso número 1 de la página 32 del texto del estudiante. En gran medida es este recurso, caballeros, señoritas, ¿ya? Les voy a enviar este libro. Es lo que hemos estado trabajando. Acá es un gráfico, muestra las diferencias que existen en la abstención electoral en distintos países del mundo, considerando también su tipo de voto, obligatorio o voluntario, y su índice de desarrollo humano, el IDH, el que yo mencioné, ¿cierto? Acá está el caso de Chile, en gran medida, 58% de abstención electoral, y muy, pero muy importante, ¿ya? Media, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, y menor sería Bolivia, Uruguay, ¿ya? IDH muy alto, alto, medio, bajo. Ya Chile está en, no sé si en alto, yo colocaría en gran medida en medio, ¿ya? Y Estados Unidos, gran parte de Norteamérica, tiene un índice de desarrollo humano, un índice de calidad de vida elevado, ya un países desarrollados, tanto Estados Unidos como Canadá, ¿ya? Esto era como para graficar el nivel americano en gran medida. Volvemos. Ya, participación electoral en Chile desde el año 1989 al año 2016, ¿cierto? De acuerdo con el estudio publicado en el año 2017 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile es la democracia con mayor abstención electoral del mundo. Para que vean donde encabezamos un listado bastante negro, ¿cierto? Ser el país con mayor abstención en el año 2016 y actualmente creo que somos el segundo o el primero todavía, creo, si la memoria no me falla, ya es bastante negativo, ¿ya? Además, la participación electoral ha ido en constante descenso desde el retorno a la democracia, lo que yo comenté anteriormente, ¿cierto? Y aquí podemos ir viendo, ¿ya? Diputados en el año 1989, 87% de participación, ¿cierto? Municipales, presidenciales, y cómo ha ido disminuyendo, y esta línea es la que indica cuando se inició el voto voluntario, hubo
una baja, un pequeño aumento en diputados y después una baja constante en las presidenciales, ¿cierto? Ha ido a la baja en estos últimos 30 años, ¿ya? Y es la pregunta que ya les realicé a ustedes. ¿Por qué ha ido a la baja la participación electoral? ¿Por qué ha aumentado la abstención electoral, esta desafección política, ¿ya? ¿Qué mensaje nos entrega el gráfico? ¿Nos entrega algún mensaje este gráfico? Si lo podrían escribir en 2 o 3 palabras. El gráfico nos entrega en blanco, negro o sociedad negativa. O pueden buscar ustedes alguna palabra que pueda graficar lo que nos quiera entregar este gráfico. ¿Qué mensaje nos entrega? ¿Qué piensan ustedes de esto? Es lo más importante. ¿Qué piensan ustedes que ya muchos ya tienen, algunos tienen 18, 17, algunos están entrando a ser ciudadanos? ¿Qué piensan de esto, de la política, de esta abstención electoral, de que queremos participar dentro de la política, pero gran parte de los jóvenes son los que no votan? Ya la población adulta, adulta mayor, es la que participa siempre en los procesos de elecciones por una historia también, por una crianza, una cultura diferente, a lo mejor antigua, una educación diferente. ¿Qué pasa con nosotros que estamos en esta edad joven? Me incluyo también, ¿ya? ¿Por qué gran parte de la sociedad no participa? ¿Ya? ¿Cuál creen que es la principal causa de este aumento de la desafección electoral en nuestro país? Ya, lo mismo que hemos ido redundando y creo que es muy relevante poder trabajarlo, ¿ya? Actividad. La actividad de la clase. Primero, realiza 3 propuestas para mejorar nuestro sistema democrático. Ya, yo creo que para mejorar nuestro sistema democrático y la desafección política podemos implementar esto. Punto. Una propuesta. 2, 3. Ya, cortito. Ya, sencillo, al hueso, como se dice en la forma coloquial. A lo que realmente es importante. Después, además, destaca lo menos 2 desafíos que tiene nuestra democracia. Ya, ustedes ya en la clase lo vieron, desafíos de nuestra democracia, pero también podrían buscar investigar, esto es voluntario, obvio, eh, otros desafíos de nuestra democracia, ¿ya? Yo les doy el tema de la colusión, ¿ya? Les doy como un ejemplo, pero hay miles más, ¿ya? Miles más que pueden investigar, ¿ya? No, bueno, no miles, ¿ya? Pero hay un par más perdón, un par más que son destacables, ¿ya? Y por último, un FODA, ¿ya? Un FODA es realizar esto. Primero, FODA significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Yo quiero que ustedes me coloquen dos fortalezas del sistema democrático, 2 oportunidades que nos brinda este sistema democrático. Por ejemplo, la democracia nos podría brindar este tipo de oportunidad, este tipo de acceso a la salud, ¿ya? Un ejemplo. 2 debilidades de la democracia, ¿ya? Y 2 amenazas que lo hemos trabajado en la clase de hoy día, ¿ya? Eso es un FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿ya? Quizás también lo han trabajado en lenguaje, quizás, ¿ya? Esto también es para ir dividiendo y para poder ir organizando las ideas de mejor forma, ¿ya? Por eso les pido un FODA en esta actividad. Acuerden, pregunta y respuesta en sus cuadernos. Y el FODA también, por favor. Y eso fue lo de hoy día, caballeros, señoritas. Fue trabajar el fortalecimiento del sistema democrático, las amenazas hacia la democracia, cuáles son las principales amenazas, una imagen, eh, democracia, conflicto y consenso, ¿ya? ¿Por qué es importante el conflicto y el consenso dentro del sistema democrático? Se enfrenta el bien y el mal en la política chilena, pregunta para ustedes. Acá hablé de una pequeña reseña histórica en 2 minutos de lo que ha pasado con el tema cuando se pierde el consenso y los conflictos, o no, cuando se pierden los consensos y los conflictos se polarizan tanto que se pierde esta estabilidad democrática y se promueve un golpe de Estado o a la pérdida del sistema democrático. Porque es importante cuidar la democracia, lo leí, lo comentamos también, ustedes me siguen con la lectura, que es la desafección política, que lo tienen que escribir esto, ya es muy importante, por eso lo dejé textual. ¿Qué pasa en el caso de Chile con la desafección política? Pregunta para ustedes también muy importante. Les mostré el recurso número 1 de la página 32 del texto del estudiante, ¿cierto? Donde se ve cómo esta desafección y abstención electoral también ha afectado a parte de América Latina.
el caso de Chile, cómo ha ido disminuyendo esta participación electoral, después con el retorno a la democracia, acá voto voluntario, preguntas también para ustedes y la actividad de la clase, ¿cierto? 3 propuestas y 2 desafíos. Y el FODA, ¿cierto? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas del sistema democrático. Eso fue lo de hoy día, señoritas, caballeros, ¿ya? Que estén muy bien y como saben, la siguiente actividad de verificación va a ser una actividad parecida a la anterior por Forms y con preguntas de desarrollo, ¿ya? Que estén muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de educación ciudadana. Adiós.